Hola, hola, ¿qué tal amigos de Motivarte? Por aquí nos encontramos una vez más con nuestro podcast de entrevistas para compartir un tema fascinante que vamos a descubrir el por qué. Hoy vamos a hablar de una maternidad de película. Será Sofía Ascanio nuestra invitada especial, venezolana, pero viviendo en Chile, que nos contará el por qué le hemos dado este título a este podcast, Maternidad de Película, que esperemos que no sea una película de terror, pero algo de suspenso seguro hay en ella. Así que bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias, gracias por este espacio. Aquí les vamos a contar ese suspenso dentro de pocos minutos. Muy bien, bueno, hemos invitado a Sofía porque hablar de maternidad es fascinante para algunos, otros como un tema no tan grato porque hay mucha gente que le huye a la maternidad. Parece que no es tarea fácil, Sofía, cuéntanos qué opinas de eso, porque bueno, cuando la gente ya tiene una programación y planifica incluso familiarmente lo que desea en su vida, se le hace más fácil. Cuéntanos un poquito de tu experiencia porque nos va a permitir dar algunos tips claves para aquellas personas que pasan por ese proceso bellísimo de la maternidad. Mira, yo te soy súper sincera. Yo nunca en mi vida planeaba ser mamá, porque yo perdí a mi mamá muy joven, a los 20 años, luego me mudé a Chile, hace unos 9 años y un poquito, y luego perdí a mi papá. Entonces, sin pareja, estando sola en el extranjero, no tenía ni idea de lo que era ser mamá, no estaba en mis planes, estaba súper enfocada en la carrera, así que no pasé el típico o la típica programación. Hasta que me fui a hacer un examen por gastroenteritis y salí con una prueba positiva de embarazo para 32 semanas. Bueno, creo que es un caso muy atípico, Sofía. Cuéntanos qué te pareció esa sorpresa, o sea, increíble para ti, pero ¿cómo surgió eso? Porque creo que no es tan sencillo comprender. Yo estaba trabajando como ingeniero totalmente normal, no sentía nada raro en mi cuerpo, pero durante un fin de semana con mi mejor amigo, en ese momento mi mejor amigo, resulta que habíamos comido algo de comida chatarra, fui al médico y me mandaron a hacer un ecograma. Cuando me lo hice, el técnico que lo hizo se sorprendió porque me dijo que mira, pero aquí hay algo atravesado. Y yo así como que, ¿cómo que hay algo atravesado? Sí, una pequeña cabeza de 20 centímetros. Hay manitos, hay pies y hay un corazón latiendo. Entonces, claro, para alguien que no se espera ni lo planeaba, yo me puse pálida de todos los colores y fue así como que ya va, pero yo vine por un diagnóstico y salí siendo mamá. Claro, Sofía, que estamos hablando ya de un embarazo pues bastante avanzado, si se quiere, en el tiempo regular, ¿verdad? De un proceso de maternidad. Y 32 semanas, estamos hablando pues casi que de esas 8 meses. ¿Cómo correr a todo ese proceso, además de asimilarlo? Debe haber sido pues algo impresionante, impactante para una persona que no lo ha planeado como bien lo señala. Bien sabemos que algunas mujeres, bueno, hasta hacen su baby shower, ya tienen los nombres pensados. Cuéntanos un poco de ese proceso, porque la maternidad es un don, es un regalo, ¿verdad?, del Ser Supremo, y esperarlo creo que lleva procesos distintos a lo que a ti te ha tocado vivir. La verdad es que psicológicamente mi embarazo duró como un mes, porque fue desde como que me enteré, le había pedido permiso a mi jefe, me voy a hacer unos exámenes y volví con un permiso prenatal, porque aquí en Chile lo otorgan ya a las 34 semanas. Pero al no tener previo controles ni nada, como que me mandaron para la casa a hacer reposo. Entonces, he visto muchas maternidades de mis amigas, de mis primas, de conocidos, que tienen justamente esa espera, esa ilusión, esa primera prueba de embarazo en un palito, vamos a hacer la revelación de género, que está muy de moda hoy en día, el baby shower. Yo acompañé a mi cuñada en su embarazo, que estábamos prácticamente juntas, pero ella con la panzota, todo eso, y yo nada. Y lo mío fue express. No teníamos ropa, no teníamos regalo, no teníamos casa donde vivir porque cada quien vivía a su lado. Se tomó la decisión de formar una familia, de estar juntos, pero era muy raro
porque en un mes pasamos de ser mejores amigos a ser papás, a ser pareja, a ser esposos, entonces fue todo como que muy atropellado y además miles de kilómetros, no había familia que participara, no había prácticamente nada, entonces fue un choque muy grande. Sofía, te ha llevado a convertirte en asesora en crianza con calma, lo señalas tú, pero también en crianza respetuosa. ¿Cómo surge esta inspiración para este proceso que ahora llevas, que das tips y, bueno, sugerencias a las que comparten la maternidad? Bueno, yo creo que partió de que en algún momento yo no tenía tribu, esa tan ansiada compañía, esa familia. Yo pasé ese corto periodo de embarazo prácticamente sola, de reposo, no había mamá, no había tías, no había abuela, ni siquiera una amiga con quien compartir. Y de verdad esa soledad que cuando mi hija nació, la depresión postparto quizás no fue tan fuerte, pero a cierto grado la viví porque no tenía ningún referente, estuve mucho tiempo en negación, ver a mi hija llorar porque de repente no le podía dar pecho, no me salía tanta leche porque psicológicamente no estuve preparada, tampoco mi cuerpo respondió, verla llorar tanto, esa desesperación, surgió de que mira, no, tengo que cambiar algo, quiero hacerlo de forma correcta, no quiero ser autoritaria tampoco, no quiero estarle gritando a mi hija por la desesperación, entonces tengo que hacer un trabajo interno yo. Y de ahí surgió ese proyecto de criar en calma, de que además de impartir la crianza respetuosa, de entender el cerebro del niño, cuando crece, todo su desarrollo, por qué tienen berrinches, por qué se comportan de cierta forma, también quería entender qué le pasa a las mamás. Todo ese cambio en el cerebro, en la química, en las hormonas, y que uno de los pilares súper importantes de la crianza respetuosa, me di cuenta que es el cuidado. Y ahí comencé a hacer ejercicios, comencé a cambiar realmente, y entonces ahora sí puedo decir que disfruto mi maternidad, cuando en un principio no, el choque fue tan grande que yo estaba súper desesperada, lloraba muchísimo y no quería ser ese ejemplo para mi hija, que si bien no fue planificada, fue una sorpresa, tampoco quería que fuera una carga para ella, porque hoy por hoy es lo mejor que me ha pasado, pero en ese entonces era así como que, ¿qué hice o qué hago? ¿Qué crees que debe cambiar entonces? Nos has señalado algo que tú has puesto en práctica, bueno, el hacer ejercicio, el autocuidado. Si podemos ampliar un poco esos tips, o sea, ¿qué debe cambiar una mujer en convertirse en madre? Bueno, de por sí biológicamente nos cambia todo, pero si uno no tiene paciencia, si uno no tiene ciertas actitudes en cuanto a la maternidad, porque la maternidad es un desgaste físico, emocional, desespera muchísimo cuando no tienes una red de apoyo, es súper válido, pero para no caer en una depresión en realidad, lo mejor es como que buscar esa ayuda, buscar una red de apoyo aunque sea digital. Yo tengo muchos canales en donde ayudo a mamás, porque sé que cuando los niños llegan a los 2, 3 años, 4 años, que se tiran al piso, muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces deberíamos tener herramientas que, si bien no son una receta de cocina, por lo menos yo no puedo decirle a una persona cómo criar a sus hijos, pero puedo darle herramientas para que lo haga de la mejor forma posible, para que los niños no crezcan en castigos, amenazas, no crezcan bajo gritos, bajo violencia, pero que las mamás también se cuiden, porque entonces muchas veces nos dejamos de lado y decimos, ya, yo hago todo por mis hijos, no les grito, pero entonces es como que te callas todo tú y al final explotas. Entonces es súper importante como que levantar la mano y decir, tengo que cambiar, yo no soy así. Es válido romper los patrones que tenemos de generaciones anteriores. Que eso que señalas es súper importante porque, bueno, no todos los patrones de crianza funcionan en estos tiempos. Vivíamos en una época donde de pronto con la mirada se hablaba
pero nos han enseñado, bueno, a bajar la mirada, a estar sumisos, a callar nuestras opiniones por temor, por miedo. ¿Qué otra cosa le podemos decir, verdad, que te ha funcionado a ti en tu proceso? Cuéntanos qué edad tiene ya esas gratas sorpresas que recibiste tan inesperadas. Bueno, mi bebé ya cumplió 3 años. Es una niña súper feliz, su papá la adora. Ese papá que no quería tener hijos, pero pienso así como dices tú, que esta generación está buscando romper esos patrones, de que las mamás no tienen que callarlo y aguantarlo todo. Es válido que uno diga, mira, estoy cansada, no soporto a mis hijos, quiero 5 minutos de pausa, pero eso no te hace querer renunciar a tu maternidad. Eso no quiere decir amo menos a mis hijos. Pero antes, pero yo tuve 5 hijos, como dicen algunas abuelas. Yo tuve 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos. Sí, pero antes no se hablaba de cansancio. No se normalizaba. Las mamás se quedaban en la casa, los papás salían a trabajar. Cuando los papás llegaban a la casa, los niños tenían que estar calladitos. No se podía hablar, no se podía molestar, nada. Cuando un niño normalmente es un niño alegre, que grita, que brinca, que por toda la casa. Entonces, eso es lo que estamos tratando de cambiar, pero a veces es muy difícil. Es muy difícil no decir o no pensar, es que la chancla es la mejor amiga o es la correa, cuando no, está demostrado científicamente que eso deja secuelas en los niños, incluso de adultos. Pero muchos decimos también y nos escudamos, es que a mí me criaron así y aún salí bien. Y deberíamos cambiar un poquito el chip y decir, te criaron así y aún sí saliste bien. Entonces no fue gracias a los golpes que saliste bien, fue a pesar de los golpes que saliste bien. Muy interesante y bueno, una de las cosas que la gente busca normalizar es eso de la violencia, la manera de cambiar los patrones, si se quiere, de la crianza son cada vez más necesarios, ¿no? Y bueno, conductualmente vemos niños que realmente no tienen límites. Háblanos un poco de eso porque sé que es uno de los grandes tips que tú señalas por allí, en tu cuenta de Instagram, para todos tus seguidores, ¿qué debe o qué rol debe tener los límites en la crianza con calma? Mira, los límites son lo principal, porque lamentablemente también es algo que pasa día a día, que se transversa este concepto de que como estás criando en calma, como no vas a gritar, como no vas a amenazar a tu hijo, la gente piensa que es que, bueno, entonces dejo que haga lo que le dé la gana. O dejo que, no sé, que para que no haga un berrinche, yo le digo que sí a todo. Cuando es todo lo contrario. Si tú no le das límites, si no tienen una guía concreta de qué seguir, ese niño se va a sentir perdido. Efectivamente va a tener berrinches, va a convertirse en lo que llamamos un niño malcriado. Pero es que no es lo mismo poner un límite de forma autoritaria de porque lo digo yo, a que lo hagas ayudando a manejar esa frustración que siente. Porque a nadie le gusta que le digan que no. Pero si yo veo a mi hija que está subida en la mesa y se puede caer, yo no le voy a decir, te vas a quedar gritándole. Pero tampoco le voy a decir, mi amor, ¿te puedes bajar de ahí? Como que si le estuviera pidiendo un favor. Yo no soy tu amiga. Yo soy su mamá y tengo que hacer lo que a ella le hace bien, le guste o no. Entonces, eso es lo que mucha gente confunde. El hecho de que lo hagas con respeto, con mucha calma, que respires, que le hables distinto, no quiere decir que no seas firme. No quiere decir que vas a dejar que haga lo que quiera. Si ella se quiere tirar por el balcón, ¿la vas a dejar? No, tú tienes que velar por que le hace bien y lo que no. Y eso parte de enseñarle a manejar la frustración, el enojo, todo eso que siente que los niños no saben qué hacer con ello. Conversamos con Sofía Ascanio, ella es asesora de crianza porque la vida la sorprendió con un gran tesoro que, como bien señala, le ha enseñado no solamente a vivir desde su propia experiencia, sino ahora, bueno, a dar sugerencias, recomendaciones, ¿verdad? A aquellas personas que le toca ejercer el rol de mamá. Y hablo de mamá porque, fíjate, la Organización Mundial de la Salud no tiene una definición formal
de lo que es la maternidad. Simplemente lo relaciona de una manera con lo que es la salud pública, con todo lo que es el proceso prenatal, lo que es el proceso como tal de parto asistido, o bien lo que es el posparto. Entonces pareciera que la maternidad termina cuando ya se da a luz, si leemos alguna de esas definiciones. Pero realmente con todo lo que tú señalas, podemos escuchar la importancia que tiene no solamente dar a luz, sino el camino que inicia desde ese momento. Cuéntanos sobre esto, porque no solamente es tener al bebé corriendo con preparación en tu casa, sino bien el proceso de crianza tan importante. Es correcto y súper cierto lo que dices. La maternidad no se queda en solo tener el bebé, es que tienes que enseñarle por el resto de su vida, ¿verdad? Porque tú vas a ser mamá toda la vida, que en sus primeros años, la importancia, por lo menos hasta los 7 años, es súper importante porque nosotros somos su modelo a seguir. Como nosotros reaccionemos, como nosotros tratemos a los demás, incluyendo papá, incluyendo abuelos, incluyendo a todo lo que los niños vean que nosotros hacemos, es el ejemplo que le vamos a dar para toda su vida. Entonces, ¿por qué no aprovechar que los niños te están viendo, así como saludar, hola, buenos días, todas las normas de convivencia, también cómo reaccionar frente a las crisis? Porque si tú reaccionas frente a una situación de caos, con gritos, con amenazas, con un no puedo más, no aguanto, que es válido porque somos humanos, pero que no se convierta en una norma, que no se convierta en el corriente, porque entonces, ¿cómo van a reaccionar los niños? Igual que tú. Y se va a convertir eso en un futuro adulto. Entonces, no vas a saber manejar la frustración. Imagínense esos adultos que están en la fila del supermercado, que no aguantan, que no saben esperar, que se desesperan, que insultan a los demás. ¿Tú por qué me tratas así? Que no. Es porque de niños, su mamá en su maternidad no los acompañó. Entonces es súper importante que entendamos que no es solo tener al bebé, es prepararlo para vivir su vida adulta. Hemos conversado con Sofía Ascanio, una venezolana, ingeniera, pero madre y asesora sobre la crianza en calma, la importancia de lo que nos ha señalado, de autocuidarnos, de respirar para tomar aire y hacerlo con amor. Queremos, Sofía, que compartas tus redes sociales para aquellos que nos escuchan y puedan seguir también el trabajo tan hermoso que realizas. Me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Sofi_Criar en Calma. Ahí diariamente les estoy compartiendo información, consejos basados en ciencia, en todo lo que es la psicología infantil, la psicología detrás de la maternidad y todas esas estrategias que, si bien no son una receta de cocina para hacer paso a paso, pero las pueden ayudar a manejar mejor su maternidad y su crianza. Ya sabemos entonces, nuestros queridos amigos, de motivarte a prepararnos para vivir una maternidad de película, pero una película de amor. Así que muchísimas gracias, Sofía, por habernos acompañado en nuestro podcast y seguimos creciendo juntos. Gracias a ustedes por la maravillosa invitación y esperando verlos una próxima vez.